Mónica. Sí, se ve bien, se ve Perfecto. perfecto. Vale, te dejo. Bueno, a ver, vamos a iniciar. En estos webinars tienen un objetivo fundamental, que es aproximar casos que tengan un componente que nos puedan servir a todos, ¿no? Y de alguna manera comprender un poco lo que se puede mucho. Hay muchísimas posibilidades de tratamientos vasculares superficiales con el láser de neodimio. Y a los que tenéis el láser de KTP del Star Walker, que también sepáis cómo utilizarlo de cara al manejo y a la ventaja de este tipo de terapias. Bueno, vamos a empezar por lo más frecuente, ¿no? Y yo voy a ir directamente a la práctica. Ya la teoría en el webinar anterior hablamos de cómo se seleccionaban los parámetros, por qué era importante la velocidad de repetición, lo importante el spot. Así que no me voy a entretener y voy a pasar ya directamente a los tratamientos, ¿no? En general, a ver, eso es. Mirad, por ejemplo, ¿de qué depende que podamos tratar bien estos vasos que están a nivel, por ejemplo, de la mejilla y otros vasos como los que están al nivel del ala nasal, ¿no? ¿De qué va a depender? Pues del manejo correcto, no solo de las energías, sino también, y eso principalmente, de los diámetros con los que vamos a acceder. En general, salvo que sea necesario cambiarlo, lo normal es que usemos el spot de 2 milímetros. El spot de 2 milímetros nos va a permitir siempre un tratamiento mucho más seguro y vamos a poder conseguir mejorar el resultado buscando el colapso sin provocar ningún tipo de alteración. ¿En qué factores o en qué momentos voy a cambiar ese spot? ¿En qué momento voy a decidir que ese spot se me queda corto? Sin duda cuando el diámetro es mayor. Por ejemplo, y también lo comentaremos ahora, en la zona subpalpebral, los vasos perioculares, algunos vasos profundos, y eso se va a notar por el cambio en la coloración a través de la piel. Entonces, en esos casos, tendré que asumir que la profundidad del spot físicamente me debe favorecer y tendré que utilizar en esas indicaciones el spot de 4 milímetros, ¿vale? Entonces, recordar siempre que cuando trabajamos para el vascular, tratamiento vascular buscando el colapso, siempre es en versa. Y como bien sabéis, lo que es versa va de 5 milímetros, de 5 milisegundos hasta 100 milisegundos. Eso es versa. A partir de ahí ya puede ser piano y por debajo de eso es FRAC 3. Entonces, el spot tiene habitualmente asociado a unos rangos de energía. Si yo utilizo un spot de 2 milímetros, lo mínimo de energía que podré utilizar será más o menos de entre 160 y el máximo 240 o 260. Entonces, ¿de qué va a depender? Básicamente de la superficialidad y del spot, en este caso se va a adaptar también a la velocidad de tratamiento. Mirad, en este caso, como podéis ver aquí, vamos a aplicar el sonido y vemos cómo se va colapsando. Perfectamente conseguimos. Si os habéis fijado nuevamente, cuando hacemos el tratamiento, hay un pequeño cambio en la coloración, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es conseguir que se colapse. Mi otra mano, mis dedos, se están extendiendo la piel y el frío se está utilizando de forma máxima y de forma directa. Ojo, el frío de forma directa, o sea, totalmente perpendicular al plano, provoca un enfriamiento muy superior que cuando lo vamos angulando. Esta perogrullada es importante porque si no os adaptáis a la superficie, y en este caso hay muchas alteraciones de la superficie, el enfriamiento va a estar limitado. Recordad que el enfriamiento que le dais a la piel se ve compensado por el calentamiento de la sangre al producirse la absorción por parte de la luz. Entonces, de eso va a depender cómo nos adaptamos y cómo hacemos para que el procedimiento funcione. Como veis aquí, hay cierta zona donde se ha producido un pequeño oscurecimiento, pero no es un oscurecimiento máximo, es decir, no hay una púrpura importante. Sin embargo, se ha producido un cierre por colapso de otras zonas, no sé si se ven bien ahí, que se han cerrado de forma dramática, de forma rápida y espontánea. Es importante que nos acoplemos, por tanto, a la velocidad circulatoria. Fijaos, en este caso, voy a detenerlo ahí. Mirad aquí. Esta diapositiva, este vídeo nos va a dar mucho juego. Mirad aquí.
Si os fijáis, hay varias zonas, se está comportando casi como una araña. Mirad, hay varias patitas o prolongaciones vasculares que van drenando todas a este territorio. Por eso, en esta zona vamos a una velocidad y aquí tenemos que enfriar y o disminuir la energía en el caso que sea protruyente, o sea, en el caso que tengamos aquí una pequeña pápula, habrá que disminuir la energía, pero si es plano, lo único que hacemos es ir más despacio y enfriando más. Ese sería el consejo en este tipo de tratamientos, buscando que se colapse, o sea, que desaparezca, pero que no se produzca un cambio colórico purpúrico importante. Si os fijáis aquí, se va colapsando, ¿lo veis? Ahí ya voy más lento, voy cerrando, y lo que se nota aquí es un área no tratada. ¿De acuerdo? Entonces, objetivo, mirad esta forma de la piel, ese sería mi endpoint en este tipo de tratamientos. Vamos a ver la siguiente. Esto es un pequeño vídeo para ver los resultados. Bueno, dentro de los resultados, lo más importante es recordar que en el patrón vascular fino, primero, siempre primero hay que quitar los vasos organizados. O sea, cuando tenga unos vasitos lineales, estos vasitos solitarios, primero tengo que quitar esos vasos y después ya me dedicaré a quitar el flashing o el eritema que tiene esa piel. Mirad cómo aquí en la cámara polarizada se puede ver mejor y vemos, por ejemplo, en este caso que primero hay que quitar todas estas ramitas, estas ramificaciones, y después vamos a proceder a quitar todo el flashing, todo el eritema que queda. ¿Cómo se quita esto? Pues con Versa. Esto es Versa totalmente, o sea, entre 5 o 10 milisegundos, 2 milímetros, unidireccional, evitando la coagulación intravascular. Hay que cerrarlo poco a poco. Un consejo en estos tratamientos, intentar siempre dividirlo en cuadrantes y como mucho hacer 2 cuadrantes por sesión. Si hacéis más de 2, incurrís en un riesgo de más pigmentación en casos como este, que como veis tiene un predominio vascular muy importante. Entonces, consejo, lo divido en 4 en cuadrantes y hago primero, por ejemplo, el superior y el inferior o el superior interno y el inferior externo. Eso sería una forma correcta de abordar para evitar cualquier tipo de complicaciones. El objetivo, mis queridos colegas, es no dejar huella, no dejar ninguna área cicatricial y hay que evitarlo utilizando correctamente tanto la fluencia como la duración de pulso y el spot, la velocidad y por supuesto el enfriamiento. Por favor, que a nadie se le ocurra hacer esto sin enfriar bien la piel. Aquí otro consejo. Es importante, si queréis entrar en un rango de seguridad, que enfriéis previamente la piel antes de empezar a tratar. O sea, que no es disparar directamente. Lo que tenemos que hacer es enfriar por lo menos entre 20 y 30 segundos, frío muy alto, todo el territorio que vamos a trabajar. Eso hará que la seguridad se incremente y de alguna forma limitemos las posibilidades de una quemadura superficial. Bien, hay excepciones, en este caso, vamos a ver, donde ya no usamos el spot de 2. Mirad cómo en este caso trabajamos sobre un angioma, lo veis aquí, este angioma en el labio, que había que quitarlo, porque esta paciente, es curioso, por aquí en la foto, cuando lo vemos, eh, estamos viendo que la lesión no, no ha crecido, no se ha dilatado, pero cuando la paciente, por ejemplo, hacía ejercicio o estaba en sitios de mucho calor, esto duplicaba su tamaño, se convertía en un elemento globular. Por tanto, se comporta principalmente, esto es un angioma y hay que tratarlo como tal. Entonces, los angiomas cuando tienen esta extensión, obviamente el spot de 2 no nos va a servir. Tenemos que cambiarlo a spot máximo con pocos milisegundos, o sea, mantener su superficialidad y utilizar julios muy disminuidos si lo comparamos con los otros tratamientos que estamos trabajando. Y no ser rápidos. Así como en el anterior podíamos ir a 2 hercios, 1,8, incluso 2,3, 2,4, perdón, 2,4, 2,2. En este caso hay que ir a 1 hercio. ¿Por qué? Porque el calentamiento de este territorio, si lo aceleramos, lo más probable es que tengamos una quemadura con ampollas en esa zona, ¿vale? Obviamente hay que hacer profilaxis antiherpética,
para evitar cualquier daño y hay que tratar de forma progresiva. Primero un territorio, pum, 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 luego el segundo territorio en la misma sesión. No os olvidéis de proteger la zona dentaria con un algodoncito o con una gasa empapada en suero, frío a ser posible y sobre todo enfriar mucho el territorio para evitar cualquier tipo de daño, ¿no? Entonces, devolverle el color y la funcionalidad y evitar que se dilate en ese territorio suele ser habitualmente más o menos en unas 3, 4 sesiones, intervalos de mes, mes y medio, para poder corregir este tipo de lesiones. Bueno, angiomas planos a nivel facial, en las cuales también podemos aprovechar para quitar los léntigos, ¿no? En este caso, fijaos cómo aquí ya no estamos trabajando con el spot de 2, aunque podríamos, porque todavía tiene zonas espiculares, pero si recordamos, el patrón angiomatoso no son elementos lineales, son elementos que van acumulándose, van haciendo pequeñas zonas extensibles, entonces ya tenemos que subir a un spot de 4 que nos daría seguridad trabajando más o menos por debajo del rango normal. Si normalmente con 4 en unas piernas hacemos 120, en una cara tendremos que ir entre 100 y 120 para poder corregir este tipo de lesiones con seguridad. Fijaos la importancia de los 5 milisegundos. ¿Por qué? Porque aquí lo estáis viendo en un solo plano, pero esto tiene muchos más planos. Por eso tiene ese patrón, como podéis ver, como disperso, como emperdigonada. Entonces tenemos que trabajar de forma siempre superficial, a poca velocidad, pero con un spot un poco mayor para poder alcanzar un territorio un poquito más seguro en estos casos donde hay un proceso ectásico, donde no hay una circulación completa. Fijaos cómo con 3 sesiones esta paciente ve un aclaramiento importante de la lesión que era congénita, la tenía desde toda la vida, y además aprovechamos para quitarle también algunos lentiguitos con nuestro maravilloso Star Walker QX Max, que este mes está en oferta, que me lo quitan de las manos. Bueno, entonces, esto se puede quitar. ¿Cuándo lo quitamos? Mirad, primero el vascular. Ese es el consejo que tiene esta diapositiva. Primero el vascular. Después del vascular, quitamos las manchitas, ¿vale? Nunca al revés, si no, vamos a impedir que podamos tratar alguna lesión que pueda estar periférica o cercana simplemente porque se ha producido un proceso inflamatorio, ¿vale? Esto es importante a la hora también de tratar melasmas. Acordaos que primero hay que quitar la parte vascular y después la parte pigmentaria. Bien, vamos a ver una zona que me preguntan muchísimo, muchísimo, que es la zona periocular, pero sobre todo la zona subpalpebral. Entonces, aquí nos vamos a encontrar vasos de diferentes diámetros. A nivel interno, casi siempre en la parte del epicanto, más interno, más medial, lo que vamos a ver son vasos finitos de 0,3 milímetros aproximadamente, y en el caso del SP Dynamis, lo que podemos hacer es controlarlo con el neodimio jack, pero en modo de FRAC 3. Superiores a esos 0,3, 0,6 milímetros, habrá que utilizar el pulso largo, o sea, el Versa, para poder colapsarlos y conducir la circulación por las capas más profundas de ese tejido sin dejar irradiación calórica a nivel superficial. ¿Qué otros láseres podemos utilizar que no sean el neodimio? Pues nuestro KTP del Star Walker, si lo tenéis, lo podéis utilizar perfectamente. Acortaría el número de sesiones con más seguridad, siempre con 15 milisegundos, nunca extremar más de 8 o 9 julios, normalmente suele ser suficiente. Pero en vasos gruesos de diámetros mayores, donde tenemos que trabajar el pulso largo del neodimio jack, trabajaremos casi siempre con spot de 4 milímetros. Todo dependerá del diámetro. Una forma rápida de que comprendamos qué diámetro utilizar es, si el color vira de morado a rojo, usad el spot de 2. Si el color vira de morado a verde, utilizad el spot de 4, ¿vale? Es una forma de andar por casa, pero sirve mucho a la hora de tomar una decisión y de cómo asumir este tratamiento. Como siempre, estos tratamientos se hacen de forma totalmente excéntrica, siempre hacia afuera, siempre fuera de la zona de visión, y lo que vamos a ver, como podéis ver aquí, es el colapso progresivo con esa pequeña sensación de desaparición inmediata, ¿de acuerdo? Y en el caso de usar otros fenómenos, como puede ser 532, como tiene aquí un filtro,
pues usarlo también de forma superficial, sin generar daño, sin generar ningún tipo de problema. Pero fijaos cómo el territorio del KTP, en este caso, sería el canto interno y no la parte externa como la que vemos en el neodimio ya. ¿Se puede tratar a ambos a la vez? Sí, sí. Lo que pasa es que eso promovería una inflamación mayor del territorio. Mi consejo es primero los más externos, o sea, los más voluminosos, los más gruesos y profundos. Una vez terminado eso, yo les suelo dejar un periodo de tiempo un poquito mayor, porque en ocasiones se reabsorben solos. Una vez que hemos liberado la congestión que tenía por esa dilatación y la circulación va por dentro, lo normal es que esos vasos empiecen a funcionar, empiecen a drenar solos y empiecen a desaparecer progresivamente. Entonces te puedes ahorrar sesiones. Sin embargo, si vuestro compromiso es quitar todo el patrón vascular, incluso el pequeño de la parte más interna, más medial, pues tendréis que utilizar el FRAC 3, los que tengáis el SP Dynamis, con spot pequeño, spot de, o sea, de 4 milímetros, aproximadamente 0,3, 0,6 milisegundos, o sea, en FRAC 3 corto, ultra corto, y trabajar entre 10 y 15 julios con pases muy repetidos. ¿Cuál es el endpoint que vamos a ver con ese tipo de terapias? No hay endpoint realmente, hay solo un eritema, no vais a ver colapso, solo es un eritema progresivo, pero progresivamente así es, se va a empezar a reabsorber todo ese tejido. Mirad aquí otra forma, podéis ver aquí en vasos grandes cómo se va a producir ese colapso inmediato, que es el que estamos buscando. Fijaos que no acelero, no voy rápido. He cerrado el vaso de aquí a aquí, pero no voy rápido, no estoy moviéndome a una velocidad grande porque si no puedo hacer que el vaso estalle y eso favorecería un hematoma que pues a los pacientes obviamente les disgusta, ¿no? Entonces, ir despacio a un hercio está muy bien, enfriad mucho la zona y advertir al paciente que en ocasiones puede haber hematomas incluso de forma diferida, es decir, pasada la primera semana, que es donde hay más riesgo de que esos vasitos se puedan romper o puedan reabrir y provocar un sangrado interno, o sea, provocar un hematoma, lo normal es que no ocurra a partir de la semana, que ya se ha empezado el proceso reabsortivo. Sin embargo, en ocasiones vais a ver que se puede volver a producir básicamente porque el paciente a lo mejor ejecuta un sistema de hiperpresión a nivel superior, a nivel de la cabeza, como puede ser el ejercicio o deportes de impacto, y se pueden, en ese caso, fracturar o fragmentar esos vasitos y pueden provocar un sangrado espontáneo, ¿no? Entonces, tened cuidado, hay que advertirlo. Los pacientes no se asustan si tú les has advertido que puede ocurrir eso. Si no les has advertido, lo más probable es que te estén llamando asustados, incluso siempre irán a ver a otro médico de confianza que no conoce de láser y le dirá, qué burrada te han hecho, por Dios, denúncialo, denúncialo. Y con lo que te denuncie y con lo que saques te pongo yo el hialurónico. Bien, esas cosas ocurren. Entonces, hay que advertir a los pacientes, hay que decirles que esas cosas pueden ocurrir y si pueden ocurrir, hay que mostrarles una foto, decir, no pasa nada, yo después te recuperaré eso de otra manera. Territorio superior, cuidado, está vedado por debajo de la zona ósea. Yo puedo tratar toda la zona superior, a la zona del hueso, por debajo no debería, salvo que le ponga una lente intraocular. Aún así, este territorio es muy, muy, muy inflamatorio. Yo no lo recomendaría. Por suerte, no hay tantos vasos por esta zona y sin embargo, sí en la parte superior. Como veis aquí, me ayudo tensando un poquito la piel para arrastrar ese vaso y pegarlo sobre la zona ósea. Como veis aquí en el reborde óseo estaría mi zona de seguridad. Y siempre láser en esta dirección, jamás en esta. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones, en muchos sitios, por seguridad, utilizamos lentes intraoculares. Cuidado con no utilizar una protección. Podemos hacer daño, podemos generar un proceso absortivo a nivel retiniano y puede ser un problema muy serio médico-legal. Entonces, siempre hay que utilizar protección, en este caso de plomo. Si vais a trabajar la zona palpebral, aceros con un protector de plomo. Mirad los accidentes, ¿veis ahí? Estos son disparos. Si no se hubiese protegido, probablemente el paciente tendría algún tipo de lesión. Entonces, tened mucho cuidado, por favor, con su uso.
Veis aquí cómo tratamos sobre la superficie ósea y nos vamos alejando de forma progresiva y vamos cerrando esos vasitos con más seguridad. El enfriamiento en este territorio es fundamental. Hay que evitar que no haya... Mira cómo se desplaza la sangre. Hay que evitar que se trabaje en una temperatura parecida a la piel. Tenemos que ser muy certeros. Este sería el resultado normal de un tratamiento bien realizado. Como mucho en una o en dos sesiones se suele ir. Yo os aconsejo que le digáis al paciente, como toda terapia, mínimo 3 sesiones. Que se te va en 2, fenomenal, pero por si acaso hay que intentar utilizar el tiempo adecuado, sobre todo para que se reabsorba. Hay que ser cautos cuando tratemos esto. ¿Por qué? En ocasiones se sigue viendo, pero al tacto, a la compresión, no desaparece. Y si no desaparece, quiere decir que no está circulando sangre por su interior. Por tanto, tenemos que esperar más tiempo para que se reabsorba. Ponerle siempre agentes quelantes como la vitamina K o el árnica, con el árnica, que es lo que mejor va, y para que se reabsorba lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Poco a poco en estos casos, como veis ya cuando se ha resuelto por completo, no se ve el vasito para nada. Es un resultado, un tratamiento espectacular. La gente siempre está muy contenta con estos resultados y por supuesto hay mucha demanda y lo primero y primordial es delimitar bien la zona que vamos a tratar, evitar que se hagan tratamientos en zonas de riesgo, que serían ya muy cerquitas a la zona tarsal, y tenemos que trabajar principalmente cerrando bien esos vasitos. Esta diapositiva ya la hemos visto. Vamos a la siguiente. Mirad, patrones. Entonces, como os he dicho, vaso grande, el color oscuro se puede controlar utilizando pues, un 120 julios, 110, 4 milímetros, 30 a 40 milisegundos, porque estos vasos son grandes y tienden a la profundidad. Fijaos el color, el cañón de vaso verde que tiene, ¿no? Y es el que le da ese color desagradable a la ojera de aspecto verdoso, ¿no? Entonces, antes de que os planteéis poner un relleno o un proceso de hidratación o lo que queráis, incluso un tratamiento despigmentante de acumulación melánica, lo normal es que primero quitéis los vasos si estos están dilatados. Eso siempre es eh, prioritario. prioritario. ¿Qué complicaciones puede haber en ese territorio? Bueno, pues lo más importante, aparte del hematoma que ya hemos comentado, mirad, en este caso, fijaos cómo hay aquí 3 bandas, ¿lo veis? 3 vasitos que conllevan a un territorio central. Bueno, pues lo más frecuente que a veces ocurre en esta zona es que se produzca aquí, aparte de un hematoma, una posible quemadura. Por eso os he dicho, siempre que tengáis algo que confluye, la fluencia que utilizamos en la parte externa no puede ser la misma que la que utilizamos en esta zona. Y más si aquí se produce, como veis aquí, 3 entradas. Entonces, trabajamos una, nos vamos a otro sitio, trabajamos más lesiones vasculares que tiene el paciente, volvemos a por la siguiente. Es decir, le damos tiempo a que esto enfríe. Si yo hago pum, 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 aquí tengo una quemadura. Porque se va a acumular mucho calor en una zona de drenaje y esto va a provocar una atrofia, o sea, una quemadura primero, normalmente de segundo grado, y luego se produce posteriormente una atrofia cicatricial, obviamente en un tejido que es muy, muy peligroso porque no suele haber mucho tejido celular subcutáneo, es prácticamente muy finito y que podemos introducirnos en zona grasa con mucha facilidad. Entonces, mucho cuidado, trabajad con mucha precisión despacio y hacer el trabajo perfectamente para el cierre. Mirad como aquí, pum, pum, vamos cerrando los vasitos, se contrae un poco la zona. Eso es importante. El espasmo. Tenéis que fijaros en el espasmo. Aquí ya, bien. Y ahí me detengo. Ya tengo que cambiar de zona porque si no puedo producir daño. Los lagos venosos. Los lagos venosos son muy frecuentes en nuestra consulta. Los lagos venosos es una de las terapias que mejor responde al tratamiento, que mejor resultado da, por una razón, principalmente porque la zona del labio, en general la zona del bermellón, tiene una recuperación muy rápida con pocos procesos cicatriciales. Entonces,
hay muchas zonas del cuerpo, pero principalmente el labio, la vulva, que responden fenomenal ante la agresión calórica y en este caso puede producir un cambio tan espectacular sin residuo como este. Consejos: protección de la zona dentaria, enfriamiento muy importante de todo el territorio. No os olvidéis, el frío es vuestro aliado. El frío es lo que evita cualquier tipo de complicación. Tratamiento no solo de la zona donde está el vaso, sino también donde posiblemente tengamos la aferencia y la eferencia. Entonces, acordaos siempre que esto tendría un componente más o menos volumétrico, como si fuera un pulpo. Imagínate un pulpo, ¿no? Que tiene una cabeza grande y el resto son dos patas o un calamar, ¿no? Y eso hay que trabajar todo esto porque si no se reproduce con mucha facilidad. Nuestro objetivo de la perpendicularidad quizás es lo que más hay que discutir con el paciente, porque aunque vea el colapso, como podéis ver aquí en el tratamiento, aunque él vea cómo es o ella vea cómo desaparece, lo normal es que ahí quede un elemento que durante un tiempo va a tener un aspecto nodular un poquito pétreo, un poquito duro, que corresponde al vaso colapsado, ¿eh? En todo caso, vamos a ver si tenemos aquí. Bueno, este es otro caso que vamos a comentar. Otros angiomas en determinadas zonas, como en este caso la enfermedad Rendu-Webster o las telangiectasias hereditarias, que se llaman y que son un problema muy serio a nivel facial, porque esto es muy difícil de quitar sin dañar el tejido. Imagínate la cantidad de cromóforo que tienes aquí. Se comporta casi como un Port Weinstein. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar esto realmente? Pues aquí no podemos jugárnosla. Si usamos un KTP es mucho mejor que un neodimio. Y si hacemos un neodimio tenemos que usar un spot, en este caso mucho más pequeño para poder trabajar. Bueno, pues normalmente yo uso el R58 del Star Walker, 531 nanómetros, 3 milímetros, 15 milisegundos. Ya me gustaría que me dejase ir por menos, ¿no? Pero bueno, mi límite es 15 milisegundos entre 9 y 12 julios. Empezamos siempre con 9 y vamos quitando poco a poco para no dañar el tejido cartilaginoso que está por debajo y que está muy próximo. Para poder conseguir un resultado como este dentro de la seguridad hay que evitar exagerar tanto la afluencia como los milisegundos. Te tienes que quedar en la mínima posibilidad para evitar que profundice. Por eso el neodimio aquí no sería el más indicado. También os presento esto para que evitéis en estas situaciones, sobre todo en territorios cartilaginosos con mucha cantidad de cromóforo, evitéis la utilización del láser de neodimio ya como tal, como elemento primordial o periférico. Pero aquí sí, en este territorio sí somos resolutivos, podemos trabajar perfectamente controlando la vascularización, como podéis ver ahí, extendiendo, como hacíamos antes, mucho la zona, trabajando con dosis bajas, incluso en vez de 10, 5 milisegundos, y controlando toda esa zona sin provocar ningún tipo de burning, ningún tipo de daño ni de quemadura. Actualmente, lo que solemos hacer para evitar un doble disparo y un acúmulo de calor en ese territorio es promover la utilización de un fenómeno para evitar esta concavidad que veis ahí en el alar, que es donde realmente se producen las quemaduras. Se producen las quemaduras ahí porque normalmente acumulamos demasiado calor en los disparos y como hacemos disparos consecutivos, aunque sea un spot pequeño, normalmente cuando trabajamos en ese territorio el vaso también hace un proceso de cavidad, ¿no? Y en ese cóncavo, cuando entregamos la luz aquí y en el otro lado, lo más probable es que abajo se acumule y eso provoca ese fenómeno de quemadura, de calentamiento exagerado y que nos provoca esos daños microscópicos, a veces de 2 3 milímetros, que son, por desgracia, frecuentes. Entonces, nosotros lo que hacemos es, dentro de la narina, introducimos un algodón frío con suero y enfriado previamente para que me enfríe por dentro, que me haga que esa zona se forme de una manera más superficial, además de poder extenderlo y poder enfriarlo previamente. Aquí nunca hay que usar spot de 4, siempre spot. Hay que utilizar spot de 2 milímetros para corregir. Mirad cómo en este territorio nasal podemos encontrar verdaderas respuestas y con resultados excelentes.
Vaya, no sé qué ha pasado. Perdonad, algo ha ocurrido aquí. ¿Te ayudo de alguna forma, César? Se ha cerrado espontáneamente mi ordenador. Vamos a ver si podemos compartir pantalla nuevamente. Sonia, Sí, necesitas, no Mónica, te voy a preocupes. volver a entrar, ¿vale? Porque no sé por qué no me deja compartir pantalla. Dadme un minuto que vuelva a entrar, ¿de acuerdo? Vale, me quedo yo y aprovecho que va a hacer César la pausa. Si queréis que vayamos, las preguntas, si queréis ir poniéndolas por el chat o queréis alguna consulta en particular, alguna cosa que queráis comentarle. Si no, nos esperamos, ¿eh? Pero vamos, que es el momento que si queréis consultar algo, lo vamos poniendo por el chat o me decís. Ah, vale, los parámetros, preguntas, ¿no? A ver. Vale, parámetros que se usa del lago Venoso. Vale, pues ahora cuando... Ahora se lo preguntamos a César. Ay, espera, tengo unas personas en sala de espera. Ahora sí, ¿me oís, no? Sí, Vamos a compartir pantalla nuevamente. César, preguntarán por los parámetros del lago Venoso, ¿vale? Cuando puedas. Es una de Ahora las mismo preguntas. lo había puesto, pero ahora mismo lo repito, ¿vale? No os preocupéis. Vale. A ver, ¿por qué sufro mucho? No sé qué le pasa a mi A que ordenador. bajas. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacerte. A ver, espera, César. Si te hago coanfitrión, a lo mejor convertir en coanfitrión, puedes Dime compartir si se ve pantalla más ahora. fácil. ¿Se ve ahora? Sí, lo que pasa es que vemos la página del Zoom, no vemos la diapositiva. Vale, espera un momentito. Bueno, si queréis voy respondiendo preguntas, abre un poquito la discusión mientras intento recuperar esto. ¿Me Eh, oyes, Mónica? sí, sí, te oigo. Vale, sí, una de las preguntas eran los parámetros del lago Venoso, era la que preguntaban. Si No alguien, sé, no se ve todavía nada, ¿no? es que se ve la pantalla del Zoom, pero no se ve. Te he puesto compartir pantalla, a ver si por ahí puedes. Mira, varios. ¿Ahora se ve? No, ¿Ahora? no. Vaya. Se está viendo solamente la pantalla del Zoom. Ahora, César, ahora sí. Vale. Ahora Venga, pues voy a moverme rápidamente ahí para ver vale. para si terminamos la presentación y ya después comentamos las preguntas con tranquilidad. Ah, vale. Dejamos Si os que parece, si participa. os parece bien,
Mm, perfecto. Vale. Bueno, en resumidas cuentas, hasta ahora lo que estamos haciendo es jugar mucho con los diámetros, con la velocidad. Las energías suelen ser muy estándar, casi siempre es lo que menos se va a mover, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar conciencia con ello, que lo último que realmente aquí estamos. Aquí se ve. Mirad, ¿veis cómo vamos trabajando? Con 2 milímetros, vamos cerrando los vasitos, enfriando previamente. Fijaos a la velocidad que me estoy moviendo. No me detengo, voy muy rápido. Intento cerrar sin dañar, ¿sabéis? ¿Vale? Entonces aquí igual extiendo la piel y procuro no dañar el tejido. O sea, si yo me detengo un poquito en ese territorio, lo más probable es que se provoque una quemadura, ¿vale? Entonces, evitarlo es nuestra obligación. Lago venoso. Mirad, aquí hay otro lago venoso que tiene unas características. Vamos a ver cómo en el tratamiento se ve, ¿no? ¿Se ve bien? A ver si se puede. Ahí va, otra vez. Pues no sé qué le pasa a mi fenómeno ordenador. Sí, sí que Se se va. veía bien, se ha ido ahora otra vez. Solo quería recalcar ahí esto. Vaya, qué lástima. Si conseguimos. Yo no sé si tienes la opción bajo de compartir pantalla que la vez que te echo a ti con Pues Ciprión también. me has hecho jefe. Sí, of course. Me ha llegado al alma eso que me has dicho, que Yo a rebord. solo, Vale. solo eres jefe cuando te digo yo que es el jefe, ¿no? Ahora, a ver si me deja, chicos. Se ve, ¿no? Perfecto. Sí, 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 se ve. Vale. ¿Se ve bien? Sí, César, se ve la pantalla completa. Vale, Sí. vamos a ver si me deja. Bueno, voy respondiendo cosas. En los lagos venosos, la importancia del tratamiento es evitar la ruptura del vaso. O sea, el colapso está permitido, pero que se rompa no es la eficacia, porque entonces podemos incurrir en un fenómeno inflamatorio, infeccioso por el territorio en el que están. Lo normal es que lo que intentemos es preservar la piel, que no se rompa. Por eso necesitamos utilizar sistemas con spot más bien grandes, pero con energía baja, ¿no? Para evitar cualquier tipo de deterioro. Vamos a ver. Aquí hay una más. Sí, estábamos acabando, ¿eh? Solamente hablábamos de los lagos ahora. Veis aquí como de forma directa. Mirad cómo comprimo para ingurgitar también. Cuando tenemos así zonas muy pequeñitas, podemos trabajar de forma directa. Una, dos, tres, toma, y se colapsó. No se rompe, no se rompe, ¿vale? Tratar de evitar la ruptura, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Mirad aquí, por ejemplo, igual, protección, enfriamiento, disparo. Eso es, ¿lo veis ahí? Cambio de color, en este caso se ha convertido. Mirad cómo compruebo. Ingurgito, lo dejo en esa posición y le doy un siguiente. Y con eso se ha colapsado directamente y vemos el cambio, que es lo que estábamos buscando en estos tratamientos, ¿no? O sea, el objetivo es el colapso. El objetivo es el colapso, que una vez colapsado y no se rompa la piel. Bueno, voy a un territorio peligroso, muy peligroso. Este territorio es delicadísimo, igual que las zonas del cartílago alar, todo lo que tenga por debajo hueso puedes tener posibilidades de daño. Si os fijáis bien, esto es una arañita vascular, como os he dicho antes, con un abdomen. Pero fijaos en qué territorio está, porque esto me sale aquí, en la zona de la mejilla, y no hay problema. Me sale en el mentón y no hay problema. Pero aquí las posibilidades de que el calor escape son prácticamente nulas, porque tienes el hueso propio
justo debajo. Y además muy vascularizado, por tanto también va a absorber la luz del láser y puede provocar daño por ambas zonas. ¿Cómo hacemos para mejorarlo? Mirad, en este caso, primero siempre cerramos las patitas, todo lo que sería las extensiones vasculares que van drenando en ese abdomen, lo vamos a ir cerrando de forma progresiva, ¿de acuerdo? Poco a poco, pum, 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 lo voy cerrando. Y cuando llega a la parte medial, lo que os decía, bajo un 25% la energía, mirad cómo me ayudo aquí. Estoy usando ahí un pequeño cristalito para que disipe todo el cromóforo que tiene esa parte, esa zona papular y que pueda poder yo acceder a zonas más profundas sin generar tanto daño. El objetivo sería que el endpoint, cuando finalicemos el tratamiento, nos haga ver este tipo de reducción importante de su diámetro y a las 4 semanas la desaparición completa sin daño sobre esa piel. Lo dicho, cuando usemos eso para dispersar el cromóforo es por seguridad, es por alcanzar zonas más profundas. Hay que utilizar duraciones de pulso dentro del Versa, pero las más cortas, o sea, 5 milisegundos para que no profundice tampoco mucho. Y yo me ayudo mucho de un porta de cristal para poder dispersar ese colorcito y enfrío previamente con un gel frío por debajo para que cuando conduzca no genere un calentamiento exagerado también sobre cuando rebote el calor sobre el cristal. El cristal transparente no va a provocar una disrupción de la luz del haz, o sea que no va a rebotar, simplemente va a permitir su paso. Lo que pasa es que el paso de la luz estará un poquito más comprometida porque mucho del calor al ejercer ese fenómeno de rebote se va a ir por la parte superior y por eso pongo el gel frío, ¿vale? Y en frío además con el Zimmer para que eso esté a temperatura normal. ¿Con qué parámetros hemos trabajado esto? Pues 2 milímetros, normalmente trabajamos con 140 a 160 para corregir con ese concepto de presión en el territorio y en cambio en las patitas trabajamos entre 160 y 180 porque son finitas y no tienen tanto cromóforo, ¿vale? En point sería esto, el cambio de la coloración con una reducción importante del abdomen y posteriormente veríamos su desaparición con la piel intacta, que es lo que realmente se busca. Bueno, pues estos territorios son difíciles, tenéis que manejaros con seguridad. Si nunca os ha pasado nada, tenéis mucha suerte, porque es aquí donde se colectan las principales dificultades en ese territorio. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y ahora ya vamos a empezar el debate, que es lo más bonito, ya lo que hemos venido, ¿no? ¿Me oyen? Hola. Que sí, digo, sí, César, que digo, empieza el debate y te quedas solo, que es un poco triste. Nadie te contesta. No, es que no podía, Nadie. me daba tiempo. El Que doctor Wilson por el chat pregunta, eso, ¿cuántos julios puedo usar como máximo entre las agitaciones nasales y cuánto disparo en una sola sesión? Perfecto, muy buena pregunta, doctor. Yo suelo recomendar entre 160 y 180 con 2 milímetros, por supuesto, porque son lineales, lo que acabo de decir con las patitas en la zona ósea. No suelo hacerlo. Suelo hacer como mucho, como siempre, 3 pasadas, pero nunca consecutivas. Previamente he enfriado mucho el territorio. Es tan importante el enfriamiento previo, el enfriamiento durante el tratamiento y también después del tratamiento. Cuando tú termines de trabajar con tu láser, deja el frío en ese territorio porque va a ayudar a que se disipe mejor ese calor acumulado, ¿vale? Sobre todo cuando existe mucho cromóforo, porque se activa toda la zona y es como tener una olla hirviendo, ¿de acuerdo? Tened mucho cuidado. La única forma que tenéis es apagándolos con cubitos de hielo, que en este caso sería el Zimmer prolongando más tiempo, ¿vale? Preguntas. el post-tratamiento, ¿cuál sería, César? Normalmente siempre, como todo vascular, un corticoide tópico durante unos días y después utilizar vitamina K con árnica, que es lo que mejor va y va fenomenal. Pone aquí que Josefa Córdoba ha accedido a la sala de espera. Por favor, no hagas